Mi experiencia como asistente técnico no fue demasiado feliz. Ahora hay que situarse también en el contexto del programa, el que hoy se llama Puedes y originalmente el proyecto de promoción comunitaria de la UNT. Y estuvo relacionado con dos aspectos centrales. Por un lado, lo difuso que eran los objetivos de la institución, en este caso la UNT, para con las comunidades. Hablaban de desarrollo, pero no tenían demasiada fineza. Entonces quedaba como a buena voluntad del equipo de técnicos y de los supervisores. Y en cuanto a lo propiamente metodológico de las técnicas, del día a día, de lo cotidiano, de trabajar con la gente, hubo una capacitación bastante larga de parte de la universidad para los futuros asistentes técnicos, que dio algunos elementos de planificación, pero sin un sesgo definido, y en todo caso bastante vinculado con ejemplos que más tenían que ver con promoción social que con asistencia técnica, y eso también enredaba bastante el trabajo con los productores. Vuelvo a decir que hace falta fijarse en el contexto de la época. En ese entonces no existía lo que hoy se conoce como agricultura urbana, no se había hecho el rescate de algunas técnicas como era volver a la huerta comunitaria o a la huerta familiar o a la producción de gallinas y de huevos. Todavía en la facultad era más marcado la corriente de que hace falta escala, que es todo grande. Entonces la opción esa familiar, por decirlo de alguna manera, dentro de la facultad, y que debería haber estado apuntada a ese tipo de comunidades pobres donde no necesariamente había agricultura, se complicaba bastante. Bueno, la principal o las principales problemas que tuve cuando empecé mi actividad como asistente técnico fueron primero el desconocer, digamos, el trato hacia los productores, ya que en la facultad todo fue una educación formal pero teórica. Entonces mi relación con la gente, digamos, podía haber sido uno de los obstáculos, a pesar de que bueno, yo ya tenía algún tipo de práctica en eso, pero bueno, a la gente, y ahí viene la otra parte, digamos, que le dificulta, la desconfianza de la gente a todo tipo de intervención de los técnicos, ya que bueno, las malas experiencias, y aparte de que, bueno, en mi caso yo trabajo con pequeños productores, normalmente no hay técnicos para pequeños productores, porque bueno, en la facultad nos enseñan que bueno, únicamente vamos a trabajar en grandes extensiones, grandes empresas, y bueno, y el pequeño productor tiene una característica bastante diferente a eso, en cuanto al lenguaje, en cuanto a vivencia, en cuanto a los recursos que tiene, y en donde bueno, uno tiene que aplicar el ingenio para poder solucionarle los problemas. Bueno, una de las primeras dificultades fue lograr comunicación con quienes tenía que trabajar. En esos momentos una de mis primeras tareas fue una pasantía en los Valles Calchaquíes, en donde estábamos trabajando con familias, pequeñas productoras de nogal y de durazneros, y
y trabajar, digamos, comunicándonos, pudiendo avanzar en un acuerdo y cómo en ese momento plantear las técnicas de trabajo era una cuestión bastante que no había tenido ningún tipo de experiencia en la parte de mi formación. Más allá de esto, y después ya en mi otra tarea, que fue básicamente con familias rurales y urbanas que trabajan haciendo huertas y granjas familiares, un poco esta situación tuvo otro tipo de respuestas, trabajando con unas metodologías de comunicación para el desarrollo. Y allí también siempre aparecieron las situaciones de comunicación, en este caso también planteadas como la posibilidad de trabajarlas desde un poco un marco metodológico que me permitía encarar las capacitaciones, los contenidos, el orden en que se planteaban los temas, las prácticas en sí y el valor de la práctica en particular en cuando uno está trabajando en lo que son capacitaciones. La utilidad de los contenidos metodológicos, sobre todo de planificación, me parece absolutamente fundamental e indiscutible. Sobre todo porque no necesariamente están aplicados a la elaboración de proyectos que tengan que ver con el desarrollo social. Si uno aprende marco lógico, que es cierto, podrá ser estructurado, y hay otras escuelas que dicen que debería ser algo más flexible, es una herramienta de aplicación casi universal para cualquier clase de planificación. Y me parece que no enseñar ese tipo de contenidos es una grave carencia en los planes de estudio. Igualmente, se supone que cada proyecto o programa donde uno va a ir a trabajar tiene su propia metodología, lo que es algo bastante relativo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el programa social agropecuario, hacían una mezcla que no llegaba a ser un marco lógico definido con algunos otros componentes más sociales o económicos, pero que en definitiva era la aplicación de un método, y era realmente dificultoso que los técnicos de terreno, por sus propias carencias profesionales, supieran, por ejemplo, redactar un objetivo, proponer una meta, y si uno no sabe lo que quiere, tampoco sabe si lo está cumpliendo y si lo va a obtener. La materia metodología de la intervención considero que es fundamental en la formación del ingeniero agrónomo o del ingeniero zootecnista o de cualquier profesional que vaya a trabajar en el campo, porque muy rara vez vamos a tener la posibilidad de poder trabajar en una empresa grande. Más bien vamos a tener, y para darle un porcentaje, un 80%, un 90% de posibilidades de trabajar con gente, digamos, del medio rural. Y verdaderamente para un recién egresado es un choque bastante fuerte el tener que ir a enfrentar, entre comillas, a los productores o a la gente que vive en el medio rural, o en cualquier medio donde se haga una actividad agropecuaria, inclusive en las grandes empresas. Y esto nos da la herramienta para poder al menos suavizar ese choque o ese enfrentamiento que vamos a tener, ya que nos permite entrar en el ámbito, digamos, en el cual vamos a trabajar. Tomar diferentes métodos ayudan en realidad al diálogo entre conocimientos que puede tener tanto el pequeño productor, el productor que ha avanzado mucho de su conocimiento natural respecto a los conocimientos que muchas veces desde los medios técnicos, incluso otros colegas que están encarando producciones o producciones más grandes también nos están requiriendo. Más allá de esto, los conocimientos no solo de métodos, sino de la estructura, la conformación, la racionalidad, los criterios, la forma de entender el mundo que cada uno de los interlocutores con los que se está trabajando
llevan mucho de las posibilidades de lograr mejoras en esos medios, porque este es el otro acuerdo que hay que lograr, digamos, estamos trabajando en función de mejorar situaciones muchas veces muy críticas, son situaciones que avanzan sobre los derechos de las personas, son tanto derechos absolutos como puede ser el alimentarse, como otros derechos que tienen que ver con la participación, la capacidad de organización, la posibilidad de avanzar en su concepción de desarrollo.